La vida en el reino animal. Los grandes felinos. El león. Con su regio aspecto y su poderosa presencia, los leones siempre han cautivado nuestra imaginación. Son animales muy adaptables, y eso les permitió prosperar en hábitats muy diversos como sabanas y bosques e incluso zonas semidesérticas. África es su hogar habitual, pero aún existe una pequeña población en el Parque Nacional del Bosque de Gir, en la India. Los leones poseen un pelaje liso y rojizo, un cuerpo muy robusto y una cabeza ancha y poderosa que en los machos se adorna con una hermosa melena. Su color les ayuda a camuflarse en la sabana cuando acechan a sus presas. La impresionante melena masculina adopta diferentes tamaños y tonalidades. Es un signo de madurez que sirve para atraer a posibles parejas. Son animales sociales y viven en manadas compuestas por hembras emparentadas y sus crías y uno o varios machos. Los machos suelen formar alianzas para defender el territorio y a la propia manada. Sus presas favoritas son los grandes herbívoros, los búfalos, los ñus y las cebras y algunas especies de antílopes. Las leonas se encargan de la caza, ya que son más ligeras y rápidas, y sus estrategias son legendarias. Casi siempre trabajan en equipo, coordinándose para rodear y abatir a las presas. Compartir el festín tras una gran cacería fortalece los vínculos sociales. Pero todos deben permanecer alerta para proteger su botín de los carroñeros y los depredadores de la zona, porque las hienas, los licaones y los chacales y buitres están más que dispuestos a desafiarlos, con tal de llevarse algunas sobras. Para ahuyentar a posibles intrusos, los machos dejan marcas de olor y rugen de forma enérgica. Tener un territorio estable y rico en recursos es vital para la crianza de los cachorros. Su defensa es fundamental para que la manada crezca y prospere. Aunque pueda parecerlo,
Los leones no son perezosos, ni pasan el día entero reposando. Y si dedican gran parte de su tiempo a descansar durante las horas más cálidas del día, es para estar a tope durante las coordinadas y vertiginosas sesiones de caza. El intenso esfuerzo exige largos periodos de descanso y recuperación. Las leonas tienen camadas de entre 2 y 4 cachorros tras una gestación de unos 100 días. Y como nacen ciegos e indefensos, ellas los cuidan con cariño y esmero. Poco a poco se irán integrando en la estructura de la manada y aprenderán las técnicas esenciales de la caza y la supervivencia. A pesar de su amplia distribución, su número ha disminuido de forma notable durante las últimas décadas. Desde los años 90 se ha desplomado un 43%. Y los peligros a los que hoy se enfrentan siguen siendo los mismos: la reducción de su hábitat, los conflictos entre el ser humano y la fauna salvaje y la caza furtiva continúan amenazando su supervivencia. Observarlos en su entorno natural es una experiencia apasionante que permite atisbar la compleja dinámica de su estructura social y los desafíos que afrontan. Los trabajos de conservación y el turismo responsable desempeñan un papel crucial en la preservación de su futuro. Se calcula que hay menos de 20.000 leones viviendo en libertad. Uno de los factores que contribuyen a su declive es la pérdida y fragmentación de su hábitat. Nuestra constante expansión invade sus entornos naturales y los obliga a vivir en zonas más pequeñas y aisladas. Lo que reduce las presas que pueden cazar, dificulta la crianza de los cachorros y los empuja poco a poco hacia la extinción. La proliferación del ganado y de los campos de cultivo crea conflictos donde nunca los hubo. La disminución de sus presas naturales impulsa a algunos leones a recurrir al ganado para saciar su hambre. Y sus dueños se vengan utilizando venenos y armas de fuego.
lo que agrava aún más el descenso de sus poblaciones. Su declive altera el funcionamiento de todo el ecosistema. Ya que al ocupar la cúspide de la cadena alimentaria, contribuyen de forma crucial al mantenimiento de su equilibrio. Al regular las poblaciones de herbívoros, evitan el agotamiento del pasto y favorecen la supervivencia de otras especies. Por eso hay que evitar que su número siga disminuyendo y altere la estabilidad de este entorno ancestral. Conscientes de la urgencia de proteger a los leones, gobiernos y organizaciones conservacionistas han puesto en marcha diversas iniciativas que se centran en la preservación del hábitat, el compromiso de las comunidades locales y la lucha contra la caza furtiva. Preservar su entorno es vital para asegurar su supervivencia. Por eso son tan importantes los parques nacionales y las reservas, porque son espacios seguros donde pueden prosperar. Y eso debe impulsarnos a ampliar estas zonas protegidas y a esforzarnos aún más en mejorar su gestión. Para alejar a estas majestuosas criaturas del abismo de la extinción, debemos proteger los ecosistemas que habitan, porque sólo así podremos garantizar su futuro.
El guepardo. Su estilizada silueta revela que es el rey absoluto de la velocidad, el animal terrestre más rápido del planeta. Sus dominios se extienden por las vastas llanuras abiertas del África subsahariana y por algunas regiones de Irán. Es en estos paisajes donde puede poner en práctica su inigualable y vertiginoso estilo de caza. El guepardo necesita sabanas y praderas abiertas, sin obstáculos, para aplicar sus técnicas de caza. Estas vastas extensiones de terreno llano le permiten localizar a sus posibles presas a gran distancia y lanzar sus fulminantes ataques para dar caza al objetivo seleccionado. El guepardo alcanza velocidades asombrosas de hasta 112 kilómetros por hora en tan solo unos segundos. Su inconfundible aspecto despierta nuestra simpatía. Su esbelta constitución, su tórax profundo y su cabeza pequeña y redonda le otorgan un encanto sin igual. Su pelaje salpicado de manchas negras sobre un fondo dorado o tostado le sirve de camuflaje en las praderas. Y las líneas oscuras de su rostro le ayudan a mitigar el resplandor del sol, lo que le permite centrarse en perseguir a su presa con inquebrantable determinación. A diferencia de los leopardos, los guepardos poseen una notable estructura social. Las hembras suelen formar pequeños grupos conocidos como coaliciones que están formadas por varias hembras y sus crías. Los machos suelen ser más solitarios y solo se acercan a las hembras para intentar aparearse. Pero lo cierto es que las coaliciones aumentan el éxito en la caza y las posibilidades de supervivencia de los cachorros. La técnica del guepardo es todo un alarde de agilidad y precisión. Su increíble agudeza visual le permite detectar a sus presas a gran distancia y tras acercarse al máximo al objetivo seleccionado, inicia su vertiginosa carrera. En sus veloces persecuciones cargadas de adrenalina,
Puede recorrer casi 500 metros en algo menos de 30 segundos. Pero si no lo consigue en ese tiempo, debe detenerse y reponer fuerzas, porque el esfuerzo es agotador. También debe descansar cuando alcanza el éxito y ha asfixiado a su presa apretando su garganta. El guepardo solo come carne, y sus objetivos favoritos son los ungulados pequeños y medianos como gacelas e impalas. Su tasa de éxito es muy alta, casi el 50%, pero a veces es acosado por hienas y leones y no puede disfrutar de su merecido botín. Así que come a toda prisa antes de que le obliguen a abandonarlo. El guepardo fue diseñado para la velocidad. Su cuerpo esbelto y ligero y sus patas largas y musculosas le permiten efectuar aceleraciones fulgurantes. A lo que contribuye su flexible columna vertebral, que actúa como un resorte. Al contrario que otros grandes felinos, sus garras no son retráctiles, lo que mejora su tracción durante las cacerías. Y su cabeza pequeña, sus grandes pulmones y las amplias fosas nasales le proporcionan una gran eficacia respiratoria. En la sabana africana suele haber muchas presas y la vegetación es baja en grandes zonas, por lo que es un terreno de caza ideal. Además, hay sectores con árboles y arbustos dispersos que brindan al guepardo la oportunidad de camuflarse y tender emboscadas y atacar desde distancias más cortas. Los cachorros son muy vulnerables durante la primera etapa de su vida. Así que las madres dan a luz en rincones aislados para evitar que sean descubiertos y garantizar su seguridad. En estas guaridas ocultas están a salvo de los depredadores y de otros animales molestos. La leche materna proporciona a los cachorros todos los nutrientes esenciales. A medida que crecen, las madres les van enseñando a comer alimentos sólidos y a cazar y sobrevivir en la naturaleza. Es un periodo crucial que los preparará para el decisivo momento en el que afronten la independencia.
Por desgracia, la población de guepardos está disminuyendo. Y las principales causas son la reducción de su hábitat y de las presas disponibles, el comercio ilegal de animales salvajes y los conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre. Varios gobiernos y grupos conservacionistas trabajan para proteger a estas magníficas criaturas. Sus esfuerzos se centran en preservar su ecosistema, combatir la caza furtiva y explicar a las comunidades locales las ventajas de una coexistencia pacífica. La evolución otorgó al guepardo unas cualidades físicas prodigiosas y una excepcional destreza para la caza. Y creó un ser extraordinario que aúna la velocidad y una titánica lucha por la supervivencia. Pero las amenazas planteadas por el mundo moderno, que nosotros hemos creado, nos obligan a protegerlo con todas nuestras fuerzas, para que su gracia, belleza y velocidad sigan adornando durante miles de años más la inmensa y maravillosa sabana. El leopardo. Es una de las 5 especies vivas del género Panthera. Un felino poderoso y solitario que vive en muchas zonas gracias a su capacidad de adaptación. Su área de distribución es amplia, aunque sus poblaciones también se han visto afectadas por la expansión urbana y la caza furtiva. Vive en el África subsahariana y también en Asia, en los bosques de la India, Sri Lanka y el sureste asiático. Su cuerpo ágil y musculoso le permite realizar proezas físicas extraordinarias. Sus características manchas o rosetas le proporcionan un excelente camuflaje. El leopardo es muy adaptable y prospera en entornos muy diversos. Desde bosques casi impenetrables a grandes praderas abiertas. Su dieta es muy variada. E incluye antílopes, ciervos, monos, roedores e incluso crías de hiena perdidas. Sus técnicas de caza favoritas, el acecho y la emboscada, le proporcionan una alta tasa de éxito. Y gracias a su extraordinaria fuerza, es capaz de abatir animales mucho más grandes que él. Su adaptabilidad le permite sobrevivir en entornos muy diferentes.
Y su habilidad para desplazarse por los árboles le ayuda a sorprender a sus presas y a comer sin ser molestado. Trepar arrastrando presas muy pesadas es una muestra de su sorprendente fuerza. Es un animal solitario, y los machos solo se acercan a las hembras durante la época de celo. Entre sus agudos sentidos destaca su fabulosa visión nocturna, que le permite cazar en plena oscuridad. Y sus poderosas garras retráctiles le ayudan a sujetar a sus presas y a trepar con ellas a un lugar seguro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo coloca en la lista de especies bajo preocupación menor, pero considera que hay varias subespecies en peligro de extinción. Tras un periodo de gestación de entre 90 y 105 días, la hembra alumbra entre 2 y 3 cachorros que nacen ciegos e indefensos y dependen por completo de ella. Hay 9 subespecies, y la más común es la africana, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga como especie bajo preocupación menor a nivel mundial. El leopardo indio es menos común y está catalogado como casi amenazado. Pero hay varias subespecies consideradas en peligro o en peligro crítico. Como el leopardo de Java, que habita en 22 pequeños focos de esta isla y del que solo quedan 500 ejemplares en libertad. O el leopardo persa o de Asia Menor, del que subsisten menos de 1000 ejemplares. Del leopardo de Sri Lanka quedan unos 800. El leopardo asiático o de Indochina es cazado por su piel, sus huesos y su dentadura y por otras partes destinadas a la medicina tradicional. Según el último recuento, quedan unos 750 machos adultos en libertad. El leopardo de Arabia es el más pequeño. Su peso máximo ronda los 30 kilos y apenas quedan 250. Por lo que está en peligro crítico junto al leopardo de Amur, que con menos de 60 ejemplares hoy es el más amenazado. Al igual que algunos leones y tigres, en contadas ocasiones han cazado a seres humanos, como el famoso leopardo de Rudraprayag, que a principios del siglo XX en la India
mató a 125 personas en un periodo de 8 años. En Nepal también se cuentan historias parecidas. El tigre. En el vasto reino animal, pocas criaturas despiertan tanta admiración. Con su majestuosa presencia y su fascinante encanto, el tigre siempre ha cautivado al ser humano. Su impresionante físico, su carácter solitario y sus técnicas de caza lo convierten en un animal prodigioso. Gracias a su capacidad de adaptación, vive en una gran variedad de ecosistemas, desde densos bosques hasta praderas y manglares. Los tigres prosperaron en muchas regiones de Asia, en países como la India, Rusia, China e Indonesia. Pero la constante pérdida de su hábitat y la implacable caza furtiva han reducido mucho su antigua distribución. Aunque su tamaño medio puede ser inferior al del león, los tigres más grandes superan en fuerza y peso a los mayores leones. La lista es encabezada por las subespecies de Siberia y Bengala, junto con el ya extinto tigre del Caspio. Y en el puesto más bajo se encuentra el tigre de Sumatra, que es el más pequeño tras la extinción del tigre de Bali, cuyo peso máximo rondaba los 100 kilos. La amenaza que se cierne sobre este hermoso animal ha impulsado campañas de conservación para garantizar su supervivencia y que pueda seguir siendo admirado por las generaciones futuras. Su impresionante pelaje naranja, surcado de rayas negras, es una obra maestra del camuflaje natural. Y su musculoso cuerpo, afiladas garras y formidables mandíbulas lo convierten en un símbolo de la fuerza y la agilidad. Ocupa la cúspide de la cadena trófica y suele cazar grandes mamíferos como ciervos, búfalos y jabalíes. Su técnica se basa en la paciencia y el sigilo. Y gracias a este y a su extraordinario camuflaje, consigue acercarse mucho a sus desprevenidas presas. Tras un ataque veloz y muy preciso, alcanza al objetivo elegido y le asesta un fuerte mordisco en el cuello para acabar con su vida. El tigre es un animal admirado en todo el planeta, y sus distintas subespecies son poderosas y veneradas. Algunos lucen exóticos colores. Hay tigres blancos, dorados, y también los hay casi sin rayas que se confunden con la nieve.
Aunque estas variaciones son cada vez más escasas en poblaciones en libertad y apenas subsisten en zoológicos y reservas privadas. Los tigres viven en solitario y cada uno ocupa una vasta zona para asegurarse un amplio acceso a las presas. Los territorios de los machos pueden abarcar varios cientos de kilómetros cuadrados. Mientras que los de las hembras son más pequeños y a menudo se solapan con los de los machos vecinos. La reducción de su hábitat, causada por la deforestación y la expansión humana, sigue amenazando su existencia. Y también lo hace la caza furtiva, que proporciona las partes del tigre más apreciadas a la medicina tradicional y el comercio ilícito de especies salvajes. Hoy apenas quedan 3.000 tigres viviendo en libertad, lo que impulsó a diversos gobiernos y numerosas organizaciones conservacionistas para combatir el declive de sus poblaciones, a emprender iniciativas destinadas a proteger sus hábitats y a frenar la caza furtiva. En la India y en otros países asiáticos se han creado reservas y refugios para salvarlos, para que su presencia siga dando testimonio de la extraordinaria y fascinante diversidad de la vida en la Tierra. El puma. Este gran felino vive en muchas zonas del vasto continente americano. Y a causa de su extensa distribución, es conocido por muchos nombres, como puma, león americano o de montaña, e incluso pantera. Es originario de América, donde solo es superado en tamaño por el poderoso jaguar. Desde el territorio canadiense del Yukón hasta el oeste de Estados Unidos y algunas partes de Florida, su área de distribución se extiende hacia México y cruza la selva amazónica hasta el extremo sur del continente. Es el gran felino más extendido del planeta. Su esbelta y musculosa constitución le permite moverse con gran agilidad y elegancia. Es el cuarto felino más grande del planeta, y lo más curioso es que su tamaño es menor en el Ecuador y va aumentando hacia los polos. Sus penetrantes ojos amarillos, azules o verdes y las prominentes mandíbulas son parte esencial de su impresionante belleza. Posee garras retráctiles y patas grandes, lo que le permite efectuar grandes saltos mientras corre y alcanzar ramas situadas a más de 5 metros de altura.
Su espeso pelaje, que suele ser de un color leonado o marrón rojizo, le ayuda a camuflarse cuando caza en la vegetación de su entorno. Los pumas son solitarios y viven de forma independiente con interacciones sociales mínimas. Establecen territorios muy amplios cuyas fronteras delimitan con su olor y con las marcas de sus garras. Y en ellos cazan sus presas, buscan una pareja en la época de celo y las madres crían a los cachorros. Aunque el puma puede cazar de día, prefiere hacerlo al amparo de la oscuridad, utilizando su extraordinaria visión nocturna. Sus presas favoritas son los ungulados, como ciervos y pequeños alces, que multiplican varias veces su tamaño. Es uno de los depredadores más eficientes con una tasa de éxito muy elevada. La hembra de puma alumbra entre 1 y 6 cachorros, que como todos los felinos nacen ciegos y dependen por completo de su madre. Ella les enseñará las habilidades necesarias para sobrevivir cuando llegue el momento de afrontar la independencia. Los pumas son muy apreciados en las culturas indígenas, desde los nativos norteamericanos hasta los incas, porque, según la tradición, protegen a los humanos de los jaguares. El lince. Los linces son muy adaptables y consiguieron establecerse en grandes zonas del planeta. Hay 4 especies repartidas por el mundo: el lince euroasiático, el canadiense, el ibérico y el lince rojo de Norteamérica. El euroasiático prospera en los densos bosques de Europa y Asia. Y el canadiense se encuentra en los bosques boreales de Norteamérica. El lince ibérico es uno de los felinos salvajes más amenazados. Su dramático declive fue causado por la reducción de su hábitat y por la disminución de su principal presa, el conejo europeo. El lince rojo, o gato montés de Norteamérica, se distribuye desde el sur de Canadá hasta México y es el menos amenazado. Cada especie se adaptó a su hábitat, lo que asegura la supervivencia de este hermoso felino en entornos muy diferentes. Los linces son hábiles trepadores, lo que les permite emboscar a sus presas desde los árboles. El euroasiático es el más grande,
Puede alcanzar 30 kilos y con su espeso pelaje y su impresionante tamaño domina los bosques en los que vive. El lince canadiense vive en los bosques boreales de Norteamérica y supo adaptarse para resistir los duros inviernos. Sus largas patas y grandes garras le permiten desplazarse con facilidad por la nieve. Y también luce los penachos de las orejas y la cola corta que distinguen a los linces de otros felinos. Los linces son animales carnívoros y su dieta suele estar compuesta de mamíferos pequeños y medianos. Liebres, conejos y roedores constituyen una parte muy importante de su alimentación. A principios del siglo XX, el lince euroasiático en libertad se consideró extinto en Eslovenia y Croacia. Pero en 1973 se inició un proyecto de repoblación que logró reintroducirlo en los Alpes eslovenos y en algunas regiones croatas. Otros proyectos de reintroducción han alcanzado el éxito en Suiza y Alemania, lo que nos permite soñar con que las futuras generaciones podrán seguir admirando su deslumbrante belleza.